Muerte del joven David pone de relieve que desde el 2017 a octubre del 2021 más de 500 personas murieron a manos de policías. Apresan a un extraditable de Operación Falcón que se encontraba prófugo. COE mantiene alerta para 11 provincias, 3 de ellas en amarilla. De nuevo, la actuación de un grupo de agentes de la Policía Nacional mancha ese uniforme, ese nombre, esa institución, porque la gente piensa en conjunto de la policía de inmediato cuando un agente o una patrulla o una dotación policial, en este caso, que es lo que ocurrió con este joven que fue muerto, y por más justificación que se busque, joven David de los Santos, que fue en el destacamento de Naco. Por más justificación que se busque, por más explicación que se quiera dar, una muerte es una muerte, un homicidio es un homicidio, y se supone que la policía está del lado de la ley, del orden, como dice su lema, y que si alguien he visto o he denunciado o se le atrapa infraganti cometiendo algún delito, alguna violación, la policía lo que tiene es que detener a esa persona si conlleva apresamiento, es ilícito, y proceder a preparar un expediente y poner a esa persona en manos del Ministerio Público. La policía no está para darle una paliza a nadie, ni para torturar, ni mucho menos para matar. Y entonces, este tipo de cosas pues mancha la gestión de no solo del director de policía, ni del ministro, eso le cae incluso a todo el gobierno, inmediatamente. Entonces, uno espera acción. En este caso, yo creo que lo primero es que esos agentes no es que lo trasladen como hacen, ¿no? Mientras se investiga deben ser suspendidos. Y si se comprueba, y ahí está, digamos, la evidencia, ese joven murió. Esa gente debe ser separada de la policía. No merecen tener un uniforme, un arma, ni merecen estar dotada de la autoridad que se supone tiene un agente policial. Y lo terrible, don Gustavo, es que cuando sucede este tipo de casos, son las excusas que da la propia policía, que siempre mete la pata, porque lo primero que había dicho era que él se había dado él mismo esos golpes, algo que era evidente, una evidente mentira por las fotografías del cadáver, y que fue lo mismo o prácticamente lo mismo que dijeron con el caso de Ocoa. En el caso de Ocoa, lo que se había dicho al principio era que era otro recluso que estaba en la celda, y luego se demostró, o sea, no hay ningún recluso. En este caso, que todavía está, apenas inicia la investigación, pero que está, diría yo, llena de cosas oscuras, exactamente, porque primero se dijo que fue un altercado en una plaza comercial que él tuvo con otra persona, la otra persona tampoco ha sido identificada, no ha aparecido, luego que lo trasladaron al destacamento del ensanche Naco, que opera ahí en el Centro Olímpico, pues al otro día el joven aparece golpeado de una manera salvaje, que era, repito, evidente que no fueron golpes que él mismo se había dado. Incluso el propio Ministerio Público ha calificado o está investigando el caso como un homicidio. Y el acta de su función del INASIF también comprueba esa teoría de que fue un homicidio. Bueno, la familia de este joven merece que se haga justicia y la sociedad debe ser resarcida porque matar a un ciudadano, bajo la excusa que sea, es una herida terrible a la sociedad. Se supone, como dice la Constitución, que estamos en un Estado de Derecho. No es para que la policía esté masacrando personas, ni en los violentando los derechos supuestos humanos, intercambios de disparos, ¿verdad?, que quieren justificarse, ni en estos casos que aún peor, porque la persona ya está sometida, está apresada. Exacto. Entonces, ¿por qué hay que entrarle a palos? ¿Por qué hay que torturar a esa persona? Y luego, yo creo que son unas excusas que irritan, porque sí, es como pensarse que todo el mundo es tonto. Sí. ¿Cómo di que alguien mismo se va a autoinfligir esos golpes? O sea, hasta matarse, porque... Y si fuera así, supongamos que alguien de pronto enloquece y comienza a estrellarse contra una pared. Sí, porque esa era la teoría, que él había sufrido una crisis mental. Bien, pues si es así, entonces son unos incapaces porque no pueden a esa persona en esa condición someterlo a la obediencia
e incluso llamar, auxiliarse de especialistas de ese tipo de cosas, profesionales de la salud mental, y que se haga algo con esa persona. Que es una de las cuestionantes que se le hacen precisamente. Porque que yo sepa, la policía... De la poca formación que tienen los agentes. No son psiquiatras, ¿verdad? No, de la poca formación y de identificar cuando una persona ciertamente está teniendo una crisis. O sea que en este caso, ni en el caso de Joven de Ocoa, ni en ningún caso de eso, no hay ninguna justificación. No, para nada. Nada, yo creo que el gobierno debe actuar firme porque no puede dejar que su imagen se manche por la actuación de agentes como estos. Debe haber una consecuencia fuerte contra estos agentes. El propio presidente se expresó ayer a través de las redes y con toda razón, lamentándolo y diciendo lo mismo de que habrá justicia, pero volvemos a repetir que son casos que irritan precisamente porque ocurren unas 2 semanas después de lo de Ocoa y de varios otros casos que se han denunciado de la salvajedad de los agentes. Salvajada sí. De los agentes policiales. Dijo el presidente Abinader que como ciudadano y presidente expreso mi consternación por la muerte del joven David de los Santos, quien se encontraba detenido en la Policía Nacional. Como en otros casos cuyos responsables están sometidos y encarcelados, le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables. Bueno, ahí está. Eso hay que tomarlo como un mensaje del presidente a la ciudadanía, pero yo creo que los responsables, dígase el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de la Policía, eso es una orden que está dando el presidente. Exacto. O sea que ahí no puede nadie hacerse el desentendido, deben actuar. Y ojalá y actúen. No, exactamente. Por cierto que hay un trabajo de nuestra compañera Lunelsi que desde el año 2017 pone la cantidad de casos de ciudadanos muertos por la policía en circunstancias, ¿verdad?, que generaron muchísimas críticas. Pero yo me iría un poco más lejos porque en la gestión de Guzmán Fermín, en el gobierno de Leonel Fernández, que fue antes de esa fecha, ahí fueron miles que mataron. Los famosos intercambios de disparos, a veces ni tan intercambio. Y eso cuando lo dejaban inválido. Bueno, eso fue cuando él estuvo de jefe de policía en San Francisco de Macorís, pero después cuando fue jefe de la policía, fueron muchas las personas que fueron muertas. Y de nuevo uno tiene que decir, porque hay gente que dice que sí, que a cualquiera, los delincuentes hay que matarlo, pero es que, ¿y quién le dijo a usted que la policía tiene una varita mágica para decir este delincuente, este no es? Y segundo, no, y aunque sean delincuentes. Aunque sea delincuente, aquí no hay pena de muerte. Y si hubiera pena de muerte, no es un policía que condena pena de muerte, sería un juez, después de probarse la acusación. Entonces, no se justifica por ningún lado. Y si eso sirviera para algo, con tantos asesinatos extrajudiciales que ha cometido la policía y han cometido los militares durante muchísimos años en gobiernos aquí, tanto en dictadura como en democracia, fuera este país un paraíso. Y sin embargo, eso no acaba delincuencia, ni trae paz, ni trae nada. Al contrario, trae más violencia, porque la sociedad se irrita. Y cuando suceden estos casos, lo que uno se siente molesto. Y ahí vienen después las protestas, y ahí viene la violencia y todo eso. Exacto, de manera que aquí tiene que haber consecuencias. No puede jugarse con la vida de la gente, no se puede justificar. Y eso es tan feo cuando la policía comete estas cosas que quiere inventar historias. Yo recuerdo el caso del padre Tineo, de los misioneros del Sagrado Corazón, frente a la casa de los misioneros, donde está Amigo Lugar, también la impresora, que él estaba ahí esperando que ellos despertaran. Él fue a llevar un pariente al aeropuerto y para no despertar a sus hermanos de la congregación, se recostó en el vehículo. Pues vino una patrulla y lo mató. Y querían decir que el hombre que era un delincuente, que iba a entrar a tiro, cuando se dan cuenta que es un cura, el papelazo más grande. Pero yo me digo, este caso fue un sacerdote y hubo consecuencias y hubo indignación y además pesó la influencia de la iglesia. Sí. Pero ¿y cuántas personas que no tienen quien hable por ellos? Que no tienen influencia, no tienen peso económico y social, ¿verdad? Porque aquí se ven las cosas así. Sí. Esa muchacha que sale un vídeo ahí, que no sé si es donde, en Gualey o en Cristo Rey, en la 40 de Cristo Rey. Esa muchacha, si hubiese sido en el polígono central urbano, otra historia sería. Ella denunció ayer a través de sus redes sociales, publicó un video donde se observa a varios agentes
que la detienen en su vehículo y uno de ellos le apunta con un arma larga, mientras el otro la agrede, va hacia ella y le quiere arrebatar el celular. Que yo no sé qué había con esa muchacha, porque una muchacha manejando un vehículo para que una patrulla, uno por este lado y el otro, todos apuntándole, que traía un tanque de guerra, que era eso. Mínimo. Óyeme, si con gente así que vamos a trabajar en la policía, entonces esto está perdido, no hay nada que hacer. Vamos a la pausa, pero antes vamos a presentar el tema que hemos puesto para que ustedes emitan su opinión. ¿Será democrática la elección de las autoridades del PRM? ¿Sí o no? Vamos a ver qué piensa la gente. Y también el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a un ciudadano prófugo por el caso Falcón, que además está siendo requerido por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Osiris Díaz Medina, quien fue arrestado por un equipo élite, dice el comunicado de las autoridades, en Monteplata. Allí, en donde él se escondía, dice que los fiscales confiscaron documentos de la operación Falcón, además de armas largas y otros utensilios que, bueno, no sé, armas y otro tipo de cosas. Bueno, se supone que son elementos de prueba, ¿verdad?, lo que le confiscaron a ese ciudadano. Recordemos que esta operación, que hace unos meses se dio a conocer, tenía el epicentro de operación en Santiago. Y había gente en todas partes del país, fueron muchos viajes que dieron las autoridades del Ministerio Público a Santiago, la de aquí, la de allá, trabajando de manera conjunta. Ahí estaban implicados inclusive políticos, gente cercana a legisladores, y fue todo un escándalo y ya algunos están presos en Estados Unidos y otros pedidos en extradición. Este ciudadano que se había mencionado o se había dicho que había gente que faltaba, parece que estaba escondidito ahí tranquilo y dieron dice con una él villa de Monteplata. Y lo apresaron, se le acabó sus vacaciones, ¿verdad? Bueno, uno lo que espera en todo caso siempre, primero que se respete el debido proceso, y los derechos. Claro. Y segundo, que nada, que si esta persona cometieron esos delitos, pues que paguen por esos delitos. No me gusta mucho la idea de que Estados Unidos pida en extradición, porque entonces lo que hacen es que aquí se pierde, digamos, el dominio del caso, porque entonces hay que retirarle los cargos acá para entregarlo allá. Y si cumplen la condena pueden venir. Y casi siempre lo que hacen es que negocian y entonces después regresan. Y regresan normalitos. Esa dependencia que tenemos tanto en ese aspecto de Estados Unidos a mí no me simpatiza mucho, pero bueno, ese es el sistema, ¿qué vamos a hacer? Es una situación medio incómoda y se ha dado ya con muchísimos casos. Yo no creo que... Ya se habla de que el abusador está negociando. Sí, yo no creo que haya ningún registro de casos donde se haya negado una extradición a Estados Unidos. No, ¿y cómo van a negar? Aquí le niegan nada a Estados Unidos. No, lo digo por lo mismo de la independencia de nuestro país, que si nosotros no quisiéramos... Pero eso es un chiste tuyo. No, si nosotros no quisiéramos entregarlo en extradición. Tenemos problemas, por eso se ha visto contra... Porque yo me río con gente que dice, nuestro aliado fundamental es Estados Unidos. Okay. Nosotros no somos aliados, aliados de Estados Unidos es Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón. Nosotros somos un país que tenemos una grandísima dependencia, lamentablemente. Sí, Estos son países con autonomía o independencia o soberanía muy mermada por esa relación tan desigual con Estados Unidos. Y entonces en esas cosas, por más que se diga, nosotros no podemos negarnos. No tenemos independencia. Es muy difícil. Y los países que tratan de no someterse a eso, ya sabemos lo que les pasa, porque esos países grandes, poderosos, son abusadores, imponen cosas, eso se sabe. Esta es una situación siempre que trae ese tipo de problemas, que esa gente tiene que irse de aquí, entonces aquí hay que detenerle el proceso y todo se decide allá. Sí. Y eso es un poco incómodo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado también hay un trabajo de el compañero Julián Herrera, María. Recordamos que se taparon varios escándalos, incluso con auditoría, de unos gastos que hubo de agentes policiales de combustible, más de 30 millones de pesos. Pues esos agentes están tranquilitos ahí, siguen sueltos y sin expediente, dice esta información.
Sería interesante saber qué está pasando, si hay algún seguimiento de parte del Ministerio Público, de una autoridad judicial, o qué consecuencia ha habido dentro de la Policía Nacional, Claro. porque entonces envía un mensaje terriblemente negativo, que alguien puede hacer y deshacer con dinero público, que es el dinero de la policía, que yo digo, para mí no existe dinero público, no existe dinero del Estado, es dinero de la gente, porque la gente es que paga impuestos. Entonces, no puede ser que esta gente haga esta fiesta y mañana gallo, ¿verdad? Entonces que después ande tranquila por ahí y no haya ninguna consecuencia. Y hay que recordar que este asunto está ligado a Alexis Medina, el santo Alexis Medina, hermano Bueno, del porque expresidente adivino, Medina. él era que suplía. Sí, una de las o varias de las empresas de combustible precisamente eran de su propiedad, pero este hombre del conejo Bob Bunny tenía de todo y hacía de todo. ese era el pulpo mayor porque tenía tentáculos en todas partes y como bien dice usted, pues no vemos consecuencias, no vemos que esté pasando nada con este tema de corrupción. Policiales. Sí, con esos agentes policiales, ¿no? Pues hay otros que por... Sí, porque ya está preso. Alexis está preso y siendo otros procesado. por otras cosas, claro, pero en este caso de esa asuntos. gente, hasta el momento, no ha pasado nada. Los agentes, ¿no? Uno se pregunta por qué. Son tantas aristas, uno entiende, y el Ministerio Público tiene tanto trabajo, pero no debe quedarse esto así, como que pasó y nada, porque ¿qué ocurre en las entidades públicas cuando hay una mala práctica? Que entonces, si no hay consecuencia, otros pueden animarse a hacer lo mismo. Exacto, exacto. Puede ampliar esta información, como se dijo, es un trabajo de investigación realizado por nuestro querido Julián Herrera en acento.com.do. Sí, bueno, también hay que decir, María Luisa, que todavía tenemos lluvias. Todavía. Hay unas provincias que quedan, sobre todo en alerta verde y amarilla. Verde y amarilla. Por suerte no tenemos alerta roja. Uno pensó que ya la semana pasada había pasado este temporal, pero de nuevo una vaguada. Dos vaguadas. Y entonces hay que ver cómo están las tierras ya que están muy anegadas, que eso es peligroso tanto para la producción de alimentos, en estos momentos en que las cosas están caras por toda la inflación, y entonces que ojalá que no vayan a dañarse cosechas, ¿verdad? Y que hay gente que ha perdido quizás su casita o que ha sido dañada, es bueno que se le asista. Ahí están un poco las informaciones que el COE está dando. Mira, ahora están 6 en verde. Esas provincias que son en el este y en el noreste. Ahí vemos provincia de Samaná, una parte de la provincia de Duarte, de la provincia María Trinidad Sánchez, ahí está La Romana, Altagracia, El Ceibo y Atomayor, si mal no veo desde aquí. Sí, bueno, como usted bien comenta, han mermado las lluvias, pero hasta ayer era un panorama bien feo, había incluso todavía no tenemos información de qué pasó con esta persona, una persona desaparecida que intentó cruzar un río, un canal en la provincia de Duarte. Había unas 64 viviendas también afectadas, habían varios acueductos afectados, carreteras afectadas, era un panorama bien, o es todavía, porque toda esa persona, y 300 y pico de personas también habían sido trasladadas a zonas seguras por las crecidas de ríos, y aunque ya han disminuido las lluvias, pues la consecuencia todavía... Sí, ahora vendrá la parte, ¿verdad?, de las autoridades del Ministerio de Agricultura de hacer un levantamiento para ver los efectos, los daños y asistir a esas personas que han sufrido pérdidas, tanto en sus predios, en sus animales, como en su propia vivienda, ¿no? Y hay que reparar muchísimos pequeños caminos, puentes pequeños, sí, o que han colapsado o que han quedado con algún problema, porque eso ocurre con esas lluvias así que se mantienen por tantos días. Y hay que mantener la prevención. Eso iba a comentar. Usted sabe que ayer también salió a relucir la información de que unas 64 personas tuvieron que ser rescatadas en San Cristóbal, en un área turística de San Cristóbal, porque al parecer tenía una excursión, no sé si fue que
no sé, no vieron que había lluvia, no leyeron, al final fueron al parecer a hacer la excursión y tuvieron que ser rescatadas. Entonces eso es parte de la prevención y de que uno esté atento cuando... Parece que quedaron aislados en una zona que después... Es aún aislado por el río, quedaron que no podían cruzar el río por la crecida del río y tuvieron que ser rescatados. Pero ahí está el tema de la prevención, de usted acatar las recomendaciones de las autoridades cuando hay estos tiempos de lluvia. Así, hay que atender esos avisos. Bueno, vamos a ver de nuevo el tema de hoy antes de pasar a la pausa, María Luisa. ¿Será democrática la elección de las autoridades del PRM? ¿Sí o no? Vamos a ver qué ha respondido la gente a la pregunta. Mira, aquí en el portal, el 57.19% piensa que esas elecciones internas en la convención de delegados no serán democráticas, pero el 42.81% piensa que sí serán democráticas. Mientras que en Twitter el 64.3% piensa que no serán democráticas y el 35.7% piensa que sí. En YouTube, 57% piensa que no será una elección democrática y el 43% piensa que sí. La proporción de quienes piensan que no será democrática es mayor en todas las redes. Bueno, ojalá el PRM debe hacer un trabajo para que haya credibilidad de cara al público de ese proceso interno. Recordé el PRM y los sillazos. No, pero ya no, eso no fue en el PRM, fue en el PRD eso. Sí, claro, pero que uno lo la gente lo asocia, pero exacto. Eso es un error porque del PRD salió el PLD también. Claro. Dice Mamerto Antonio Luciano, buenas noches, el PRM surge como la alternativa para sacar del poder al PLD. Nunca esperé que se pareciera tanto. Ahora, solo es un peldaño de la escalera hacia la democratización del país. No podemos quedarnos en ese peldaño, debemos seguir. Aquí dice Freddy Pina, ironía de la vida, todas las autoridades del PRM fueron electas mediante convenciones libres y democráticas. Ahora ese método no lo quieren. El miedo de paliza es la paliza que Guido le iba a dar, dice este. Ok, dice Ángel Javier a través de Twitter, no sé, ahí hay dos nombres que nunca oí mencionar, menos aún lo voy a conocer. No sé a quién se refiere. No sé a quién. Bueno, ahora vamos con el compañero Máximo Laureano de la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo. Gracias, saludos. El Ministerio Público en Santiago ha notificado que apelará la decisión del juez Cirilo Salomón de prisión domiciliaria y una multa de 100,000 pesos en efectivo para una joven de 24 años de edad que hirió de manera accidental con perdigones a una menor de 4 años de edad. El Ministerio Público ha entendido que el caso es muy grave para ese tipo de medida. Siguiendo con el tema en el orden judicial, prisión preventiva de 3 meses para Rubén Darío Fernández. Está señalado como responsable de haber atacado con un palo a Jairo Rafael Acevedo Núñez, quien perdió la vida en esta riña. Ese hecho ocurrió en Gurabo el pasado 24 de abril. El Ministerio Público también ha señalado el apresamiento en la provincia de Monte Plata de Osiris Díaz Medina, implicado en el caso Operación Falcón. Según las autoridades, tiene cargos pendientes por narcotráfico en los Estados Unidos y sería extraditado. Junto a Díaz Medina se apresó también a Francisco Alberto Medina Díaz, Martínez de la Rosa y Santo Bueno.
Los promotores del paro, la huelga del pasado lunes 25 de abril, han advertido que solo se sentarán a hablar con el presidente de la República y con la presencia de los medios de comunicación. Dice Raquel Rivera, vocera de la coalición del Cibao, que como este es un país donde todo lo decide el presidente de la República, entonces solo conversarán con él de las demandas, de los reclamos que sustentaron el paro de labores. La Policía Nacional en la Regional Norte, que tiene como centro la provincia Puerto Plata, notificó sobre el apresamiento de varias personas que negociaban con dólares falsos en negocios de toda la costa norte. Según el vocero de la policía en esta demarcación, Joan Santana, los apresados han sido identificados como Olvis Ureña, Emmanuel Guzmán, Dari Hernández, Caridad Domínguez y Wadi Martínez. Serán procesados, primero sometidos a la justicia. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.